El objetivo de nuestro estudio es describir y analizar la situación epidemiológica del SIDA y VIH en el País Vasco, hablando sobre la prevalencia o diferencias por sexos. Para ello hemos realizado búsquedas en online en páginas como Google, PubMed y la Organización Mundial de la Salud. Y llamamos a SIDALABA, donde nos recomendaron meternos en la página de Osakidetza, que es la que tiene la información más actual y la que hemos usado para realizar el estudio. La epidemiología nos permite hablar con cierta fiabilidad de las enfermedades y prever su curso y su impacto en el futuro. El virus de la inmunodeficiencia humana permite la instauración de múltiples enfermedades que han acabado con la vida de más de 35 millones de personas en el mundo. El VIH es un retrovirus linfotropo que infecta a los linfocitos CD4 y tiene que utilizar obligatoriamente a una retrotranscriptasa para acceder al núcleo y proliferar. A partir de este momento, la persona puede presentar un síndrome pseudogripal en las primeras 12 semanas. Hasta los 6 meses se detectan anticuerpos en la sangre y el diagnóstico será seropositivo. En los siguientes 10 años, más o menos, el VIH irá destruyendo a las células inmunitarias y la persona va a presentar síntomas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para un diagnóstico cierto es necesario utilizar pruebas específicas como prueba de anticuerpos, ELISA y Western blot. Desde el año 1993, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha clasificado el SIDA en 3 etapas A, B y C de gravedad progresiva y que tienen en común un recuento linfocitario de menos de 200 células CD4 por milímetro cúbico. En la etapa A no hay enfermedades graves, en la etapa B aparecen infecciones oportunistas que duran más que en una persona con un sistema inmune decente y en la etapa C se sufren enfermedades muy graves y tumores definitorios de la última fase del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, como las neumonías, tuberculosis, encefalopatías, sarcoma de Kaposi y un síndrome consultivo. No hay vacunas, pero sí hay tratamientos antirretrovirales como el Targa, que combina 3 o más fármacos que además aplicados con un diagnóstico precoz reduce la capacidad de proliferar del VIH, reduce la capacidad de transmisión y la persona puede llegar a vivir casi tanto como una persona que no está infectada. La transmisión se produce a través de fluidos corporales como la sangre y la leche materna, a través de las relaciones sexuales sin protección y por transmisión vertical. Muchos casos se pueden evitar, se pueden reducir simplemente con la utilización del preservativo, un uso adecuado y correcto del material contaminado y el tratamiento de la madre portadora. Los picos de incidencia del VIH se registraron en los años 1994, 95 y 96, con hasta 500 infectados al año. Esto baja de los últimos años hasta 200 infectados nuevos al año. En lo que conlleva el SIDA, esto ha venido bajando paulatinamente y se ha mantenido constante durante los últimos años en niveles muy bajos. Gracias a la aportación por parte de Osakidetza hemos obtenido gran información acerca del virus de la inmunodeficiencia humana. Gracias a ello tenemos acceso a un registro sobre las nuevas infecciones por VIH durante el año 2016. Primeramente, los nuevos diagnosticados de VIH según la distribución por hospital vienen representados en este gráfico de barras. En esta ocasión se comparan los diagnósticos realizados durante el año 2015 y el 2016. Si observamos la información por territorios, vemos que los hospitales de Vizcaya son los que diagnostican a un mayor número de pacientes seguidos de Donosti y Álava. Estos datos son muy lógicos si tenemos en cuenta la distribución en la población de los 3 territorios. En Vizcaya destaca el número de diagnosticados en el Hospital Universitario de Basurto, unos 68, cifra algo mayor que en el 2015, que eran unos 60. Esta cantidad duplica los diagnosticados en el Hospital de Donostia, con 33, que posee una cifra similar al 2015. Seguido tenemos el Hospital Universitario de Álava con 20 diagnosticados, los mismos que en el año 2015. Como conclusión, sabemos que en el territorio del País Vasco se realizaron un total de 158 diagnósticos en el 2016, lo que sugiere que el número de pacientes con VIH diagnosticados es algo mayor que los diagnosticados durante el año 2015, que fueron unos 151. En esta gráfica podemos observar los nuevos diagnósticos de VIH clasificados según la zona de origen. En el mayor porcentaje encontramos a España, seguido de Latinoamérica y después estaría África subsahariana. A continuación, un menor número de casos se encuentran en el norte de África
y otros en Europa Occidental. Y por último en la clasificación encontraríamos otros países. Los nuevos diagnosticados de VIH, según la edad, durante el año 2016 se representa a continuación en el gráfico de barras. Solo el 3,2% de los individuos diagnosticados por VIH tiene una edad comprendida entre los 15 y 19 años, siendo este el grupo menos afectado, mientras que los individuos comprendidos entre los 40 y los 49 años de edad son el grupo más afectado, con un 39,2%. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico tardío del VIH, el cual está definido como la detección del virus cuando los pacientes tienen un recuento de linfocitos CD4 inferior al límite fijado hoy en día para comenzar con un tratamiento antirretroviral. Este está fijado en menos de 350 células por milímetro cúbico. Y ahora analizaremos este gráfico en el cual se analizaron 158 casos. El mayor número de los casos fue diagnosticado con más de 350 CD4, un segundo grupo fue diagnosticado con menos de 200 CD4 y un tercer grupo menor fue diagnosticado con entre 200 y 350 CD4. Y luego hay un pequeño porcentaje de diagnosticados en el cual el número de linfocitos era desconocido. Los nuevos diagnosticados de VIH según la vía de transmisión en el año 2016 vienen representados en la siguiente gráfica. Sobre un total de 158 casos registrados, el mayor porcentaje de diagnosticados corresponde al grupo de hombres que tienen sexo con hombres, un 44,3%, seguido de cerca por el grupo de heterosexuales, con un 42,4%. Por otro lado, con un porcentaje menor de 6,3%, encontramos la vía de transmisión mediante inyección de drogas. Además, hay otro tipo de vías de transmisión, entre las cuales se encuentran 2 casos por material hospitalario contaminado en personas de origen inmigrante, un caso de transmisión vertical en una niña inmigrante y un caso de transmisión vertical de un niño nacido aquí, de madre de origen inmigrante sin tratamiento en el embarazo. Por último, tenemos el grupo de personas que han decidido no contestar a la encuesta. Los nuevos diagnósticos de VIH por año, entre los años 1997 y 2016. El número total de casos diagnosticados asciende a 3.356 durante los años que hemos mencionado. Es destacable que el año en el que más casos se dieron fue en 1997. Después, entre el año 2007 y 2009 se dio un aumento progresivo de los casos y entre 2010 y 2013 se dio un descenso progresivo de los mismos. Asimismo, también es destacable que el año con menos casos registrados fue 1999 con un total de 136 casos. Parecía que en los últimos años había una tendencia a la baja, pero vemos que entre 2014 y 2016 el número de diagnosticados ha vuelto a aumentar, puesto que en los últimos años la población puede que se haya relajado con las ETS debido a las mejoras médicas en su tratamiento. A continuación nos centraremos en las vías de transmisión en los hombres. Con un total de 126 casos registrados, el 55,6% de los encuestados hombres han sido contagiados mediante relaciones sexuales mantenidas con otros hombres. El 31,7% corresponde al grupo de los heterosexuales. Posteriormente, encontramos a los hombres inyectores de drogas y, con un porcentaje mínimo, tenemos otro tipo de vías de transmisión, que incluye el caso de transmisión vertical de un niño. En el caso de las vías de transmisión en mujeres, sobre un grupo de 32 casos, encontramos el mayor porcentaje con un 84,4% de las diagnosticadas que contrajeron el VIH mediante vías de transmisión heterosexual. El segundo porcentaje más amplio se clasifica como otro y es un 9,4%, de los cuales 2 casos se dieron en personas de origen inmigrante por contaminación de material hospitalario y otro caso se dio por transmisión vertical en una niña inmigrante. Otro 3,1% corresponde a las infectadas por inyectores de drogas y un último 3,1% de las diagnosticadas optaron por no contestar. Para acabar con el VIH vamos a ver diferentes datos, tanto a nivel estatal como europeo. Primero vemos que entre las comunidades autónomas las más afectadas son Madrid y Cataluña, seguidas de lejos por Canarias, Galicia, Baleares, País Vasco y Asturias. Pero para realizar una comparación necesitaríamos saber más que el número de casos, las incidencias, porque es lógico que Madrid y Cataluña van a tener el mayor número de casos siendo las comunidades con mayor número de habitantes. En cambio, a nivel europeo sí que podemos establecer la comparación porque en esta gráfica nos presentan las tasas y vemos que Estonia y Letonia son los países más afectados, mientras que España se encuentra en el 10º lugar. Cabe destacar que España tiene una tasa un poco superior a la de la Unión Europea.
En cuanto al SIDA, vemos que desde el 1984 se han diagnosticado casi 6.000 casos. Vemos que en los últimos años hay una tendencia a la baja a partir de la mitad de la década de los 90, en la que se dio un pico entre los años 1993 y 1996. En el último año vemos que se han diagnosticado 39 casos de SIDA, lo que nos deja una incidencia de 1,8 por cada 100.000 habitantes. Tanto la tendencia a la baja como que la incidencia del SIDA sea menor que la de VIH se debe a la generalización de los tratamientos antirretrovirales. Respecto al número de fallecidos a causa del SIDA, vemos que nos encontramos con picos otra vez en los años 95 y 96, al igual que con los picos de incidencia del VIH. Pero además también vemos que esto va bajando paulatinamente hasta llegar a una media de 40 muertes anuales durante los últimos años. En lo que respecta a la distribución geográfica, vemos que la mitad de los casos se dan en Vizcaya, mientras que encontramos un número menor en Guipúzcoa y Álava. Con esto podríamos pensar que la incidencia es mayor en Vizcaya. Si observamos la distribución de los habitantes, vemos que Vizcaya es la que mayor población tiene, por lo que no es de extrañar que sea la que mayor número de casos ha presentado. En lo que se refiere a la distribución hospitalaria, seguimos el razonamiento de mi compañera Nayara. Entonces, tendremos más diagnósticos de SIDA en hospitales vizcaínos que en otros del territorio del País Vasco. Por lo tanto, es lógico que tengamos más casos diagnosticados en hospitales como Basurto como en comparación con hospitales como los de Álava, como el Chavorricho. En cuanto a la transmisión de estos nuevos casos, tendríamos la mayoría transmitidos por sexo heterosexual, seguidos muy de cerca por relaciones homosexuales, y tendríamos como una minoría los que han contraído la enfermedad por el uso de drogas por vía parenteral. En esta gráfica de distribución por sexos vemos que el 80% de los nuevos casos se ha dado en hombres, porque estos están incluidos tanto en la vía de transmisión homosexual, es decir, hombres que mantienen sexo con hombres, y en la heterosexual. Y dentro de la heterosexual vemos de forma representativa que hay también mayor porcentaje de afectados de hombres que de mujeres. Si hacemos una clasificación por edades, vemos que las personas de entre 25 y 39 años tienen una incidencia de SIDA de un 35,8%, que sería la mitad de los infectados por VIH en ese rango de edad. Por otro lado, tenemos las personas mayores de 49 años, que sería lo contrario. Tenemos personas con mayor incidencia en SIDA que en VIH. Esto puede estar causado por diferentes causas. Básicamente hemos pensado que eso podría ser ya que las personas más jóvenes suelen tener una vida sexual mucho más activa con diferentes compañeros, y además en lo que se refiere al SIDA vemos que las personas jóvenes tienen mayor concientización para hacerse controles y cuidarse con antirretrovirales que personas mayores de 49 años. Esto podría justificar las conclusiones que hemos sacado. De las enfermedades oportunistas tenemos que destacar notoriamente el Pneumocystis jirovecii, con una incidencia de hasta el 43,6% en las personas diagnosticadas con SIDA. Este microorganismo también se conoce como PJP. Es un hongo típico en el aire que respiramos. Así pues, gracias al SIDA, su prevalencia ha aumentado significativamente, teniendo hasta 20 casos nuevos por cada 100 personas durante el año. En cuanto al tratamiento antirretroviral, vemos que tanto el número de pacientes como el dinero invertido por Osakidetza en el tratamiento de estos tiene una tendencia creciente. Y vemos también que en los últimos 3 años el dinero invertido se ha mantenido. Puede que en este estudio haya sesgos de información porque solo el 70% de los infectados por VIH conocen su estado serológico, o porque puede también que haya alguna persona que crea haberse infectado, pero por el estigma social que esta enfermedad tiene, le dé vergüenza o miedo a acudir al médico. Como conclusiones, cabe destacar que el número de casos diagnosticados en el Hospital de Basurto es mayor que en el resto de hospitales, debido a una posible unidad especializada en ello. El número de diagnosticados por VIH en el año 2016 es algo mayor que en 2015, y los adultos de entre 40 y 49 años son los individuos más afectados. El VIH se presenta en mayor medida en hombres que tienen sexo con hombres. Asimismo, el mayor porcentaje de diagnosticados de VIH en hombres se ha transmitido por vías de transmisión homosexual. El mayor porcentaje de diagnósticos de VIH en mujeres se ha transmitido por vías de transmisión heterosexual. Queda evidenciado, por lo tanto, que no es un virus que afecte solamente al grupo de los homosexuales, sino que afecta a toda la población, teniendo todos los individuos riesgo de contraerlo. Hubo unos años en los que descendió el número de infectados por VIH, sobre todo en los últimos años gracias a las campañas de concienciación, pero el número ha comenzado a ascender de nuevo porque al existir tratamientos antirretrovirales, la gente ha comenzado a confiarse. La mayoría de los diagnósticos tardíos se dan cuando el paciente todavía no ha llegado a tener menos de 350 CD4 por milímetro cúbico. En cuanto a las conclusiones sobre el SIDA, destacamos que el descenso en el número de diagnosticados y en el número de fallecidos se debe a una mejora en los tratamientos.
Además, con estos resultados podemos desmentir el mito que decía que los homosexuales son más afectados por el SIDA que heterosexuales, pero aún así vemos que hay mayor prevalencia del SIDA en hombres.